Íntima Devoción te da la bienvenida a nuestro servicio de culto. Desde Medellín transmitimos en simultánea con nuestras iglesias en el oriente antioqueño, Turbo, Cereté, Maicao, Colombia y todo el mundo. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Nos reunimos para vivir un tiempo de alabanza y adoración, compartir con la iglesia infantil, predicar y difundir la palabra de Dios. Visita nuestro sitio web, descarga nuestra aplicación y síguenos en las redes sociales. Año 2024. Viviendo para Jesús. Hoy vamos a comenzar con una pregunta. Una pregunta que me planteé en algún momento, que escuchaba un mensaje de nuestro pastor Nicolás Señor el año pasado, y me pregunté, bueno, ¿qué es lo que más me agrada? Parte del desarrollo del mensaje, reflexionar y bueno, ¿qué es lo que más me agrada? Y cuando uno se hace esa pregunta, uno comienza inmediatamente a pensar. Me pregunté, bueno, lo que más me agrada será estar con mi esposa, estar con mi hija. Quizás lo que más me agrada será descansar después de una larga jornada. O cuando me fui a pensar en la comida, dije, bueno, de la comida lo que más me gusta es la comida de mar. Del mar realmente molesto mucho con mi esposa porque yo del mar, todo lo que se mueva del mar para mí es un gusto, pues es un placer. Entonces sabe que el chipi chipi, que entonces hacen caras y no, todo lo que se mueva del mar es muy rico. Le pregunté luego a mi esposa cuando estaba preparando el mensaje, bueno, ¿a ti qué te agrada? Y me expresaba pues pasar tiempo con mi familia, me agrada estar en la iglesia con mis hermanos, me agrada comer, y yo, bueno, pero ¿comer qué específicamente? Usted sabe, ya, salchipapas, ¿cierto? Entonces le encantan las salchipapas. También el poder descansar era otra expresión que me hacía. También le pregunté a mi hija, bueno, hija, ¿a ti qué te gusta? A mí me gusta jugar, a mí me gusta el croissant, porque cogimos el tema como de una actividad, algo de comer, y bueno, ¿y qué más? Ver televisión, me preguntaba mi hija. Y con esa pregunta también se las quiero plantear a ustedes, pero no se la vaya a responder a usted. Vamos a chismosear hoy un poquito. Mire al hermano que tiene al lado, salúdelo si no lo ha saludado. Por allí Pacho le toca mirar para atrás, saluda a su hermano que está al lado y chismoséese un poquito. ¿A ti qué te agrada más? ¿Qué es lo que más te agrada? Aprovechemos a hacer esa actividad rápidamente. Cevitas allá puede mirar hacia atrás a Marcelita, le pregunta. ¿Qué es lo que más te agrada? Pregúntele una o dos cosas de lo que más le agrada. Ya se chismosearon un poquito. Ahí nos conocimos un poquito más, sí. Por allí veo risas. Entonces, bueno, ya que conoció una parte de lo que le agrada al hermano que tenía a su lado, ya no tiene excusas para el día del cumpleaños. Ya sabe con qué llegarle. Yo, por ejemplo, es algo fácil porque si llego con unas salchipapas, gano. Y ya sé que la tengo contenta, feliz y todo eso. Pero si le digo que más lo que le agrada es un viaje, ahí ya sí no sé, ¿cierto? Él le coge la talla más alta. Pero hermanos, normalmente no sé si les pasa a ustedes, me pasó a mí cuando me planteé la pregunta, y es que cuando nos hacemos o nos hacen esta pregunta, creo que las primeras cosas que uno comienza a pensar precisamente son aquellas cosas que nos traen alegría, que nos traen satisfacción, que nos agradan de una u otra manera. Es inmediatamente lo que uno comienza a pensar con la pregunta, en el terreno personal, en el terreno de la comida, en el terreno del descanso, en el confort. Esas son las acciones que normalmente pues, nos vienen a la cabeza. Y pues no es raro que muchas de estas cosas, que ustedes mismos, lo que se contaron entre sí, estén dentro o sean específicamente las mismas cosas de un listado que algunos psicólogos que estudian y que se dedican a conocer el bienestar y qué es lo que más le satisface o que llena de felicidad a la humanidad. Dentro de esos estudios listaron 10 cosas
que son las que más nos traen satisfacción, que más nos generan agrado o confort. Esas 10 cosas son, vamos a mirarlas y ahí usted dice, ah, sí, lo que me contó Luchi, ahí está, lo que yo pensé, seguramente están. Normalmente, ¿qué son? Tiempo con los seres queridos. Normalmente en mi ejercicio fue lo primero que pensé, mi esposa, mi hija. Ustedes seguramente lo hayan planteado. Logros personales, son acciones que nos agradan bastante. El lograr un título académico, el lograr un ascenso en la empresa, el lograr obtener su casa, obtener un vehículo, el adquirir esas acciones que queremos como logros personales nos generan bastante satisfacción o confort o agrado. El viajar también es una de las cosas que más quedaron calificadas. ¿Qué más te agrada? Me encanta viajar. Viajan para aquí, viajan para allá y eso les trae a ellos confort. La comida deliciosa, ahí copo una de las que yo expresé en mi familia puntualmente. Actividades al aire libre, era otra de las que plasmaban hobbies o pasatiempos. Mascotas, hoy que por hoy, digamos que es una de las acciones que caben mucho y no solo en el estudio en Colombia, sino que a nivel, digamos, global. Ahorita las mascotas se han vuelto una acción que viven, desvelan, ya hay vestiditos, hay comidas, hay veterinarios, hay ambulancias, hay de todo para las mascotas. Justamente las funerarias, en el centro comercial Santa Fe acabaron de abrir un espacio, un baño, la cosa más exagerada del mundo para hacerlo mascoticas. De hecho, le decía a mi esposa, no nos extrañemos el día de mañana llegar a un centro comercial y ver parqueaderos exclusivos para quienes van con mascotas. No va a ser raro. ¿De qué color? No sé, ya el azul con movilidad reducida, rosado embarazadas, no sé qué color le vamos a poner las mascotas, pero sí, nos trae satisfacción eso también, ¿cierto? Música y entretenimiento, normalmente es algo que en tiempos libres, pasatiempos, mientras viajamos, mientras vamos en la ruta, el escuchar la música, recuerden que estoy hablando como de lo general y lo que los estudios nos traían. Relajación y bienestar, también algunas cosas pudieron estar dentro de ese listado. Y la conexión y el amor, es decir, sus relaciones personales, sus relaciones amorosas, son como otras de las características o el listado de cosas que se pudieron estudiar que al género humano en general nos traen agrado. ¿Ok? Y bueno, después de tratar de resolver esa pregunta, quise entonces hacerme la pregunta más trascendental. Como les decía al comienzo, cuando escuchaba a nuestro pastor predicar, yo le dije, bueno, ¿qué es lo que me agrada? Salí alrededor de esta pregunta y le dije la pregunta luego, ¿qué será entonces lo que le agrada a Dios? Porque uno como humano, en lo que hace, en lo que tiene, en lo que espera tener, uno dice, me agradan lo que hemos conversado aquí, pero a Dios, nuestro Padre Celestial, ¿qué será lo que le agrada? Y en la Biblia vamos a encontrar, la verdad, muchas cosas que le agradan a nuestro Padre Celestial. Y resulta que muchas, creería que en general todas las cosas, de alguna u otra manera nosotros como su hijo, como su pueblo, estamos ahí. Es decir, el Señor le agrada, vamos a estar desarrollando durante esta noche algunos puntos y vamos a ver que en todas nosotros estamos involucrados en ese o en eso que le agrada al Señor Jesús. Si yo soy parte de eso que le agrada al Padre Celestial, ¿cómo sé o cómo logro para alcanzarlo? ¿Qué será lo que debo hacer yo para agradarle al Señor Jesús? Con esa pregunta, y gracias a el favor del Espíritu Santo, hermanos, quiero traerles este precioso mensaje que hemos llamado ¿Estoy capacitado para agradar al Señor Jesús? Quiero ahora generalizarlo, apropiese usted de ella, pero ya que estamos aquí, hermanos, estamos capacitados para agradar al Señor Jesús. Si nos hacemos esa pregunta, seguramente comenzaremos a pensar, ¿estoy capacitado? ¿Cómo así? Para agradar al Señor Jesús había que estar capacitados, no sabía. Vamos a estar leyendo en la palabra, y aquí los invito, mis hermanos, para que abramos nuestra Biblia en la carta a los Hebreos, capítulo 13, versículo 20. Hebreos, capítulo 13, vamos a leer el versículo 20 y el versículo 21.
en los cuales vamos a dar como introducción a este mensaje de esta gran pregunta. ¿Estaré capacitado para agradar al Señor Jesús? Creo que nace esa segunda pregunta. Bueno, hay una capacitación, hay manera de lograrlo, quiero saberlo, ¿será que ya lo estoy haciendo, no lo estoy haciendo? Y vamos a leer esta palabra en el nombre del Señor Jesús. Dice así su palabra eterna. El Dios que da la paz levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesús, por la sangre del pacto eterno. Versículo 21. Que Él, es decir, nuestro Señor Jesús, los capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad, y que por medio de Jesucristo Dios cumpla en nosotros lo que le agrada. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Volvamos a leer el intermedio del versículo 21 y mire cómo dice: y que por medio de Jesucristo Dios, nuestro Padre Celestial, cumpla en nosotros lo que le agrada. Es decir, comienza una pauta y una ruta para entender que hay una guía, hay una capacitación, como lo he querido centrar dentro del mensaje o con la pregunta. Y al leer entonces este versículo, me hacía nuevamente la pregunta: ¿qué debo hacer entonces para cumplir y en agradar a Dios? Miren cómo iba desarrollando el esquema de las preguntas. ¿Qué será lo que le agrada a Dios? ¿Qué tengo que hacer ahora para agradarle a Dios? Cuando uno comienza a reflexionar bien en esta pregunta. Y vamos a ver cómo el apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 20, nos comienza a narrar, nos comienza a dar unas pautas y nos comienza como a orientar en el cómo y en el para qué. Dice así, primera de Corintios 6:20, cuando Dios los salvó, en realidad los compró, y el precio que pagó por ustedes fue muy alto. Por eso deben dedicar su cuerpo a honrar y a agradar a Dios. Comienza entonces el apóstol Pablo a darnos algunas pautas, al darnos algunos conocimientos, tips, herramientas, como usted lo quiera llamar, para no comenzar a entender, cuando comenzamos nuestra vida en Cristo, cuando comenzamos esa nueva vida, no solo se trata de aceptar a Cristo en ese instante y quizás hacerlo público y decir, listo, soy de Cristo, soy para Cristo, y ya. Comienza una carrera, comienza un trasegar, comienza un camino, y en ese camino vamos a ver cómo este tutorial, este manual, donde queda plasmada la capacitación del mismo Señor Jesús, es la que hoy quisimos extraer algunos pequeños apartados, guías o pasos para orientarnos en cómo buscamos agradar al Señor Jesús, cómo buscamos agradarle mientras vivimos esta vida. Muy bien, y miren que aquí Pablo nos deja ver cómo tiene que ser nuestro ser, es decir, dice en la parte final del versículo, por eso deben dedicar su cuerpo y honrar y agradar a Dios. De ahí extraemos el que comenzamos a tener nosotros, digamos, una participación, comenzamos nosotros a tener, digamos, esa responsabilidad directa, ¿cierto? La salvación, hermanos, sabemos que es individual, así que por todos los esfuerzos que yo quiera hacer por el otro, por mi esposa, por mi hija, yo no voy a lograr que ellas sean salvas por todo el esfuerzo que yo quiera intentar hacer. Las acompañaré, estaré con ellas como cabeza de hogar, velaré ser como Dios para que mi hija siga mi ejemplo, buscaré tener una muy buena relación con mi esposa y eso nos ayudará. Serán ejercicios, pero de forma individual será nuestra salvación, ¿cierto? Cada uno buscaremos eso como tal. Así que los mensajes y los puntos que vamos a tratar en esta noche, céntrelos en eso, para mí. Muchas veces cuando estamos en los mensajes, en las predicaciones, no sé si les pasa, normalmente puedo decir que me pasó mucho tiempo donde yo escuchaba un mensaje y normalmente ay, mi hermanito le hubiera caído este mensaje, perla, o a la vecina, o al jefe que ayer tal cosa, o a esta hermanita o a este hermanito. Normalmente uno como que ve una situación y piensa en el otro, para afuera, y normalmente la palabra está hecha para uno. Ahí es donde uno se tiene que examinar, se tiene que evaluar, y eso es lo que hace la palabra en uno. Cuando uno se examina, se pregunta, se cuestiona, se corrige. Después de eso,
no hágalo en cuestión hacia los demás, sino hágalo en favor de los demás. Vaya y pregone ese evangelio y haga que los demás también lo acepten y lo entiendan como usted lo pudo haber entendido. Muy bien. Así que vamos a mirar otros versículos donde Pablo nos sigue dando esas píldoras, nos sigue dando como esa ruta o esa guía en el por qué o en el para qué debemos ser capacitados para poder agradar al Señor Jesús. Vamos a mirar Romanos, capítulo 6, versículo 10. Nos dice así la carta a los Romanos, la Santa Palabra: cuando Jesucristo murió, el pecado perdió para siempre su poder sobre él. La vida que ahora vive es para agradar a Dios. Aquí, retrato exacto de lo que leímos en Hebreos 13:20, por palabras del mismo Señor Jesús, donde narraba del acto de Señor Jesús morir, pero resucitar, ¿cierto? Aquí nuevamente lo está reiterando Pablo: cuando Jesucristo murió, el pecado perdió para siempre su poder sobre él. ¿Por qué? Porque Cristo, el Señor Jesús, tuvo la acción de morir, pero no está muerto, resucitó. Y cuando resucitó, dice la palabra, la vida que ahora vive es para agradar a Dios. Ahora, mire cómo se dirige a nosotros. De igual manera, el pecado ya no tiene poder sobre ustedes, sobre mí, sino que Cristo les ha dado vida y ahora viven para agradar a Dios. ¿Ok? Nuevamente nos enlazamos con parte del mensaje, y es: cuando vivimos la nueva vida en Cristo, arranca una etapa, y esa etapa, qué rico que si usted la ha venido ejerciendo, la fortalezca. Si usted hoy el Espíritu Santo le mueve para que sea parte ahora de su vida cotidiana y su vida de fe, es tener esta pregunta todo el tiempo de, bueno, ¿qué busco? ¿Cómo hago para agradar a Dios? Esa debería ser una pregunta constante que al levantarnos en nuestras oraciones casi que digamos, ¿y hoy qué voy a hacer para agradar a Dios? Muy bien. Y estudiando entonces el término de agradar, la palabra agradar, cuando uno se va a estudiarla, su origen, de dónde viene, se encuentra en el Nuevo Testamento referenciación que nos lleva al hebreo. Hay una palabra en hebreo llamada nasá. Y vamos a mirar que, digamos, todas las variaciones donde se puede aplicar esta palabra nasá, en una sola diapositiva la ocupamos para mostrar que puede, dentro de su significado, abarcar muchas cosas. Pero de todo ese listado de conceptos vamos a mirar puntualmente algunas que resalté allí, porque nos van a servir para entender parte de los puntos a desarrollar en esta noche. Si usted no alcanza a ver, resaltamos allí 3 palabras puntualmente. La palabra nasá en hebreo nos puede significar aceptar, agradar, por supuesto, que es el que hemos traído dentro del mensaje, anhelar, pero usted también, si rápidamente quisiera leer algunos de los conceptos ahí, cuando usted estudie, cuando usted se haga la pregunta, cuando usted encuentre en la palabra escrita versículos que le hablen a usted de cómo vivir una vida santa, agradable y digna para el Señor, como nos predicaba Orreguito en Río Negro el domingo, una vida digna, aquí es donde uno puede aprovechar ese significado que va a encontrar de la palabra agradar. Con esto entonces, de la palabra agradar, podemos hoy también tener presente algo antes de pasar a nuestros puntos. ¿Y cuántos tenemos claro, hermanos, que somos salvos por gracia? ¿Cuántos son salvos por gracia? Somos salvos por gracia, eso lo tenemos claro, reiterado, eso lo tenemos marcado aquí. Y es importante que en el desarrollo de nuestro mensaje tengamos presente que ese amor eternal del Señor Jesús, que murió por nosotros, resucitó por nosotros, que por gracia nos dio esa salvación y que esa salvación el Señor Jesús ya nos la ha otorgado, ahora nosotros como en retribución, mientras Él vuelve por nosotros, porque esa es la promesa. ¿Y cuántos lo están esperando? Creo que nuestra vida de fe se trata de eso. En esta tierra, nuestra fe y nuestra esperanza está puesta, la fe en Dios y el poder de Dios que está detrás de la fe, pero esa esperanza en que Él viene por nosotros. Amén. Así que mientras esa temporalidad sucede, ¿cómo vamos a vivir? ¿Cómo estamos viviendo? Podría aquí incluir la pregunta pasada y el cómo vivíamos antes, pero
Ya por esa gracia del Señor Jesús tenemos dada una salvación y ahora recibida esa gracia, recibido ese perdón, ahora nosotros cómo vamos a accionar de aquí en adelante cuando recibimos a Jesús de verdad en nuestros corazones y cómo será nuestro comportamiento, cómo serán nuestras acciones. Hay en iglesias, en el medio, en la familia, en el trabajo, personas que equivocadamente puede uno llegar a acercárseles a decir, mira, estás conduciendo mal, mira, de pronto esto no le agrada a Dios, mira, ponerle cuidadito a esto, que esto de pronto no está bien. Y hay personas que han malinterpretado el concepto de vivir por gracia y pueden refutar o alegar, pero es que no fuimos salvos ya por gracia, yo ya tengo la salvación pues ganada, yo no soy salvo por gracia ya, que haga una u otra cosa pues no me va a mandar para el infierno, dirán. Pueden entrar a refutar aquellas cosas. Y lo decía hace un momento, nuestra salvación es individual. Por gracia tenemos la salvación, pero usted ahora tiene esa decisión de decir, acepto y me gano, más que ganarme, porque ya está ganada, perdón, lo corrijo, de continuar y vivir esa salvación que es la voluntad eterna del Padre, o despreciarla, desecharla, echarla por la borda. Y creo que cuando tenemos el mismo sentir, y si hoy nos reúne aquí en este espacio de escuchar del Señor, conocer al Señor Jesús, alimentarnos de su palabra, creo que todos tienen conmigo ese mismo sentir, y es buscar agradar a Dios, buscar vivir una vida que le agrade para esperar esa salvación y esa eternidad junto con Él. Creo que si hubiera un pensamiento distinto a ese, al buscar la eternidad junto con el Padre, como dice por ahí el jingle de un banco, listo. Entonces, yo creo que juntos estamos buscando eso, amén. Así que hermanos, entendiendo que somos salvos por gracia, como ya lo leímos en Hebreos, en la carta a los Romanos, en Corintios, vivir una vida agradable para el Señor. Eso es lo que Él mismo nos reitera, palabras del mismo Señor Jesús. Pero vamos a ver entonces esta pregunta, cómo Jesús nos ha capacitado para hacer la voluntad agradable del Padre. El mismo Señor Jesús, lo veíamos, nos está capacitando. Y vamos a mirar algunos puntos en esta noche. Con el favor de su Espíritu Santo, espero desarrollarlos todos, si no tendré esa gracia y esa maravillosa oportunidad de traer la parte 2 de este mensaje, pero vamos a procurar desarrollar todos nuestros puntos. Y el primer punto que vamos a conocer de cómo Jesús nos está y nos ha capacitado para cumplir la voluntad agradable del Padre fue y es al bautizarnos. Cuando usted decide bautizarse, cuando usted decide hacer pública su confesión de fe, ahí comienza, digamos, parte de esa instrucción y parte de ese caminar, de esas pautas, de esas herramientas que usted puede tomar para buscar agradar al Señor Jesús. En Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, dice así la palabra del Señor. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Versículo 2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, y así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Creo que este versículo 2 ha sido uno de los versículos insignias seguramente en el pueblo cristiano. Uno cuando busca versículos recuerda el versículo de cuál es la voluntad de Dios. La acuñamos mucho aquí en la iglesia, en los mensajes creo que la traemos reiteradas veces. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Esa que es buena, que es agradable y que es perfecta. Así que cumplir la voluntad de Dios es agradarle a Él. Y quizás esa acción de, bueno, si ya yo me voy ahora a la pregunta y la voluntad de Dios, esto posiblemente se puede abrir y abrir y abrir y pues no nos alcanzarían los mensajes para uno hacerlo, pero el Espíritu Santo hoy nos ha permitido traer unos puntos que nos ayuden a orientarnos hacia allá y que nos ayuden a afirmar nuestra vida de fe mientras vuelve por nosotros. Así que agradar a Dios, cumplir su voluntad, recuerden lo que estábamos hablando, nos han enseñado que
la voluntad de Dios es tener un pueblo santo para su gloria, es decir, nos estamos preparando para eso, nosotros necesitamos llegar a esa meta y cumplir o ser parte de la voluntad de Dios debe volverse en nosotros esa tarea inalcanzable, que la podemos ver, inalcanzable, pero que deberíamos trabajar en ella cotidianamente. Esto, hermanos, exige en nosotros un trabajo continuo de no desviarnos. Esto exige en nosotros el buscar diariamente el cómo lograrlo. Es una carrera y esa carrera la conocemos como la carrera de la fe, esa que emprendimos cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón. El Señor Jesús nos enseña que al bautizarnos estamos cumpliendo con lo que a Él le agrada. No es un acto con el que pretendamos agradar a los hombres. Es decir, yo no me bautizo para que los demás me vean. Yo no tomé la decisión de ir a la pila bautismal para agradar a mis familiares o para quienes en mi alrededor querían verlo, a entrecomillar como, ese logro, qué bien, se bautizó, ya salvo, y otra vez de pronto caen en la idea equivocada de salvo por gracia, se bautizó, ya está listico para entrar al cielo. Es un acto y miremos cómo el mismo Señor Jesús fue ejemplo visual, fue ejemplo en medio del público, fue ejemplo que queda plasmado aquí, que por fe lo creemos y lo sabemos así. El mismo Señor Jesús tomó bautismo para enseñarnos a nosotros y capacitarnos. Mire cómo dice Mateo capítulo 3, versículos 13 al 15. Dice así la palabra del Señor. Un día Jesús fue de Galilea al Jordán para que Juan lo bautizara. Pero Juan trató de disuadirlo. Soy yo el que necesita ser bautizado por ti y tú vienes a mí, objetó Juan. Miren lo que dice el Señor Jesús. Dejémoslo así por ahora, pues nos conviene cumplir con lo que es justo. Eso le contestó Jesús. Entonces Juan consintió. Es decir, el Señor Jesús tenía clara, lo voy a llamar así para hacerlo más cercano, la encomienda que el Padre Celestial le dijo: tu ministerio terrenal, yo, el volverme hombre, voy a capacitar a este pueblo que estaba perdido en sus delitos y pecados, y vamos a mostrarle el camino a la verdad, el camino a la santidad y el camino a que por esta salvación que tengo por gracia lo logren. Y miren cómo él mismo fue al agua, fue bautizado, y ahora nos queda como enseñanza y guía para nosotros. Amén. Cuando nos bautizamos hicimos un compromiso, un sacrificio vivo para el Señor. Lo que mostramos con esto es hacer público nuestra decisión de seguirlo a Él y ser de Él. Pero no fue un acto para el público, lo decía hace un momento. ¿Lo hacemos para qué? Para cumplir con la voluntad del Padre. Amén. Cuando decidimos dar ese paso de fe a vivir esta vida nueva, recibimos de Dios su Santo Espíritu y comenzamos esta carrera para cumplir la voluntad del Padre, es decir, comienza nuestra capacitación por agradarle en todo al Señor Jesús. El segundo punto, hermanos, que vamos a desarrollar y que es una herramienta para lograr eso que le agrada al Señor Jesús de cómo cumplir su voluntad, es cuando ponemos nuestra fe solamente en Él. 2. Poner nuestra fe solo en Él. En Hebreos capítulo 11, versículo 6, Hebreos capítulo 11 y versículo 6 dice la palabra del Señor: en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios. Hasta aquí, el versículo es diciente, el versículo es muy claro a referencia de nuestro punto. Amén. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerque a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Así que cuando comienza nuestra vida de fe, nuestra carrera de la fe, pues ¿qué nos vamos a encontrar en una carrera de fe? La fe por doquier. Si usted está corriendo una carrera donde tenga un objetivo claro, pues ese objetivo no va a salir de eso. En este caso, vivir la carrera de la fe es que usted todo el tiempo se va a encontrar con la acción, con la actividad,
con el ejercicio de practicar en todo tiempo la fe. Así que, nuevamente el escritor a los Hebreos nos presenta otra herramienta, otra acción diaria que, al aplicarla en nuestras vidas, nos ayudará a capacitarnos en agradar a Dios. Mire lo que dice unos versículos más atrás. Hebreos capítulo 11, versículo 1 y 2 dicen: ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Versículo 2, gracias a ella fueron aprobados los antiguos. Nosotros hoy tenemos un gran privilegio, y es que viviendo esta vida y esta salvación por gracia, tenemos la santa palabra del Señor que nos permitió y nos permite conocer el ministerio terrenal del Señor Jesús. De Él recibimos la instrucción de cómo ser salvos, de cómo vivir esta vida de santidad. Es decir, tenemos la instrucción aquí, pero el versículo hace referencia a esos que vivieron antes del Señor Jesús. Ellos cómo vivían y cómo esperaban esa certeza de que vendría un Mesías todo el tiempo por la fe. Nosotros hoy seguimos viviendo por fe, pero es una fe que ahora viene acompañada de gracia. Esa gracia de que ya sabemos que el Mesías vino y que viene por segunda vez, y esa es nuestra esperanza. Amén. El Señor Jesús en su ministerio terrenal nos presenta en varias ocasiones esa instrucción. De hecho, una invitación a llevar una vida de fe. Miremos que en varias historias de la palabra en los testamentos, en los evangelios, vamos a encontrar cómo el Señor Jesús nos capacita y nos enseña. Miren, la vida de fe cómo me agrada. Vamos a mirar 3 ejemplos de cómo una vida en fe, de cómo vivir y mantener esa fe en el Señor Jesús, eso le agrada a Él. Vamos a mirar, por ejemplo, la historia, y nos vamos a concentrar en el versículo de la fe del centurión. Muchos seguramente recuerdan esta historia donde el centurión se acerca al Señor Jesús y le pide que sane a uno de sus siervos. ¿Ok? Y miren cómo el versículo 8, versículo 10 de Mateo dice: al oír esto, Jesús se asombró y dijo a quienes lo seguían: les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. Así que en esta parte de la historia, cuando nos detenemos allí, observen lo que está allí resaltado: Jesús se asombró. Y el resto del versículo, la expresión, el sentimiento, lo que podemos entender allí de la palabra y de esa verdad bíblica, es que el Señor dice: les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. Es decir, es una acción de agrado, es una expresión de, tan bonito la fe de este hombre. Muy bien. El asombro, pues podrían ser asombros de, me decepcionó, o ¿cierto? El asombro podría irse a un estado negativo, a un estado positivo. En este caso, miren cómo la palabra nos deja ver que el Señor se asombró, y por esa fe que había en el centurión fue que ocurrió el milagro. Muy bien. Hay otra parte de la historia, de muchas, obviamente no están agotadas en nuestro mensaje, y es cuando sana a la mujer con flujo de sangre. Todos también conocemos esta historia. Había una gran multitud que apretujaba al Señor Jesús. Esta mujer llevaba muchísimos años con este flujo y este sangrado, que la llevó a buscar muchos médicos, a buscar y a gastarse su dinero en buscar esa sanidad, el ser sana de esto. Pero por el acto que ella hizo de meterse entre todas esas multitudes y lograr tocar el manto del Señor Jesús, le permitió ser sana. Pero miremos aquí la historia. La palabra del Señor Jesús, como en el versículo 22 nos dice en Mateo: Jesús se dio vuelta y la vio a ella, a la mujer, y le dijo: ánimo, hija, tu fe te ha sanado. Y la mujer quedó sana en aquel momento. Aquí podemos ver nuevamente otra parte de la historia, ahora una dama, ahora con enfermedad, donde también la fe, expresión por parte del Señor Jesús, una palabra que la acompaña de, tu fe, chévere, esa fe me agrada, esa fe que tienes me agrada, por eso quedas sana, eso que anhelabas, ese milagro se hace en ti por la fe que has puesto en eso.
Y hay una tercera historia que traemos aquí, que está en Mateo capítulo 9, versículo 27 al 29, cuando sana a los ciegos. Dice la palabra: cuando entró en la casa, se le acercaron los ciegos y él les preguntó: ¿creen que puedo sanarlos? Sí, Señor, le respondieron. Entonces les tocó los ojos y les dijo: se hará con ustedes conforme a su fe. Amén. Miren, hermanos, que en los tres relatos que acabamos de ver, por lo menos los dos primeros, el centurión y la mujer con el flujo de sangre, se arriesgaron altamente. El centurión, funcionario romano, confesando y él queriendo buscar al Señor Jesús, quizás iba a poder ser objeto de señalamiento, quizás destitución de su cargo, lo que fuera. Es decir, estaba expuesto al querer ir hasta donde el Señor Jesús a buscar ese acto que necesitaba para con su siervo. O la mujer estaba expuesta a que la apedrearan, porque recuerden que nos han enseñado y hemos conocido por la palabra que una mujer con flujo de sangre se consideraba impura. Y si estaba en medio del pueblo y tocando al pueblo, pues podría ser apedreada seguramente. Y uno podría pensar que por los actos de ellos, quizás el Señor Jesús hubiera dicho: uy, centurión, usted es un teso, es decir, usted se está arriesgando y todo eso, venga, por eso usted ser tan aguerrido, venga, yo le cumplo este milagro, ¿cierto? Porque realmente, si lo vemos de esa manera, fue un acto bastante, digamos, valeroso por parte de él. O ahora de esta dama, el Señor también puede haberse agradado decir: bueno, primero metían en este apretujón que nos están haciendo. Segundo, usted viene expuesta a que la cojan y la apedreen acá. La ley estaba ahí, mija. Pues yo no hubiera hecho nada porque es que usted fue la que metió acá. Es decir, el Señor Jesús, tan lindo él, hubiese podido o expresar esas acciones, y por eso él lo podría haber hecho porque tiene la potestad para hacerlo. Pero miren que en ambos relatos lo que el Señor Jesús resalta no son su valentía, no fue su acto físico y que fue público. En ambas situaciones, lo que el Señor Jesús le agradó y valoró aquí fue la fe de ellos, no su acto, fue la fe. Y detrás de esa fe está el poder de Dios, que fue el que los hizo a ellos realmente recibir el milagro. Pero también, hermanos, cuando no oramos con fe, cuando vivimos una vida donde dejamos la fe a un lado y tratamos de buscar otros escenarios, vamos a mirar a la luz de la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios, ya lo leíamos. Así que cuando no tenemos fe, vamos a mirar en la palabra un par de ejemplos de cómo cuando no tenemos fe no le agradamos al Señor. Y son dos historias que pasan muy cercanas y pasa con el mismo grupo, es muy chistoso esto. Y fue cuando el Señor, cuando se desata la tormenta con los apóstoles, donde el Señor Jesús iba allí dormidito, iba tranquilo porque antes de arrancar, pues aseguró y por feo, vamos a llegar al otro lado, ¿cierto? El Señor se acostó tranquilo porque Él en su eterna sabiduría y Él sabía para dónde iba. Amén. Pero ¿qué pasó? Se desató una fuerte tormenta, todos se preocuparon, nos vamos a ahogar, nos vamos a hundir, y el Señor Jesús todo calmado. Dios mío, este desespero. Entonces llegan las preocupaciones, llegan las tormentas, y hermanos, se nos olvida las enseñanzas del Señor Jesús muchas veces. Ellos tenían al Señor Jesús ahí. Nosotros tenemos la palabra que por fe creemos y sabemos, y les he reiterado, nuestra esperanza está puesta en Él. Y aquí nos hemos capacitado en cómo superar toda circunstancia, adversidad, momento que nos encontramos. Ellos tenían al Señor Jesús ahí, ¿cierto? Los que menos tendrían que haberse preocupado eran ellos, pero no, lo despertaron. Y miren cómo dice la palabra del Señor en el versículo 26, capítulo 8, versículo 26, dice: hombres de poca fe, les contestó, ¿por qué tienen tanto miedo? Entonces, después de decirles esto a ellos, Él se levantó y reprendió a los vientos y a las olas,
y todo quedó completamente tranquilo. Así que el Señor Jesús aquí les está diciendo a ellos directamente, hombres de poca fe, les contestó. Y esta expresión no fue una acción seguramente como, ustedes están charritos, no me quitaron el sueño. Yo les dije que íbamos para el otro lado, pero tranquilos, yo calmo la tormenta y vamos a llegar. Aquí realmente el Señor muestra su acción de decirles directa y contundentemente, hombres de poca fe, nos llevan conmigo caminando día y noche todos estos meses o años de ministerio y todavía no han entendido. Y ahí es cuando uno dice, se nos olvida con quién estamos, se nos olvida cuando vienen las dificultades. Y si nos concentráramos aquí, nos ha pasado seguramente a todos, por lo menos hablo por mí, donde en momentos de desesperación, de frustración, uno empieza a acudir, bueno, ¿a quién llamo? ¿Qué hago? ¿Qué busco? ¿Qué hago? O no hago acciones, sino que por el contrario me dejo ahogar o en la depresión, o en la tristeza, o en el abandono, o busco mejor dormir para olvidarme de las cosas. Pero, ¿y si lo primero que hacemos es tener fe? Es recordar eso que dice el Señor Jesús, y lo primero que hacemos trayéndolo a nuestro mensaje es, ay Señor, venga, yo sé que a usted le agrada tener fe, pero no lo voy a hacer solo por eso, es porque sé que al depositar mi fe en ti, aparte que ya sé que te agrada, pues yo sé que me llevarás a feliz término, que me llevarás a puerto final. Así que el Señor Jesús nos deja ver en esta parte cómo no le agrada cuando nuestra fe es desviada por otras cosas que no están dispuestas o confiadas en Él. Y hay otro versículo en el capítulo 14, versículo 31, escenario similar, escenario particular, había barca, había agua, habían apóstoles, estaba el Señor Jesús, pero ahora ya ellos iban solitos. Muy bien. Y el Señor Jesús, recuerdan este relato cuando se les aparece caminando sobre el agua. Ahora, el escenario anterior, Pedro seguramente se cimbronó con el regaño del Señor Jesús cuando le dijo, hombre, de poca fe. Entonces, ahora Pedro se armó de fe y dijo, bueno, Señor, yo ya tengo fe, yo también quiero caminar como usted sobre el agua. Entonces se empoderó Pedro y dijo, yo quiero caminar con usted. Y el Señor sin titubear obviamente le dijo, amigo, hágale. Pero en medio de ese camino empezaron las dudas y empezaron bueno, ¿sí será que sí? ¿Será que no? ¿Qué hago? ¿Y qué pasó? Comenzó a hundirse. Y miren cómo el Señor Jesús le dice, enseguida Jesús le tendió la mano, por supuesto, su gracia, su amor eterno, le extendió la mano, no lo dejó ahogar, pero sujetándolo, lo reprendió. Es decir, vuelvo al relato y la expresión con el permiso del Espíritu Santo en traer al contexto este versículo. No fue una expresión nuevamente bonita, hombre Pedrito, vos sí sos charro. Entonces te empoderaste, te llenas de valor y no. Creo que la expresión reprendió realmente muestra del carácter del Señor Jesús en ese momento y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Así que la fe es otro de los factores y herramientas que le agradan al Señor Jesús. Y hemos, durante las últimas, pues toda la vida, nuestra vida en comunidad, aquí en Íntima Devoción, hemos recibido unos mensajes preciosos por parte de nuestros pastores, pero en este último semestre hemos recibido unos mensajes muy lindos de Pastor Junior, donde nos viene hablando de los espíritus, de la idolatría. Pastor también tuvo una saga preciosa conforme a la idolatría. Y la idolatría no es algo más que cuando cambiamos también nuestra fe puesta en Dios por poner la fe en otras cosas. Cuando ponemos la fe en nuestro ego, la fe en nuestras riquezas, la fe en lo que tenemos alrededor, la fe en la fe. Hoy la gente dice, no, hágale con seguridad que eso se logra, pero no llaman ni conocen de que detrás de la fe está el poder de Dios, sino que simplemente esa fe se volvió como un amuleto. No, tenga fe que eso se logra. Entonces, fe en la fe en nuestras cosas alcanzables como humanos, y eso es lo que termina no agradándole al Señor Jesús. Eso se termina volviendo idolatría, y la idolatría no le agrada al Señor Jesús. Al Dios no le agrada que tengamos otro Dios distinto a Él.
Así que, hermanos, llamado a que una vida en fe le agrada a nuestro Señor Jesús. Amén. Entendemos hasta el momento entonces que presentar mi vida en sacrificio a Él, el bautismo público que hemos hecho y vivir una vida de fe le agradan. Y vamos a mirar rápidamente otros puntos que usted puede tomar nota también de los versículos que traemos aquí, los pueda estudiar en su casa. Vamos a mirar rápidamente otros puntos de cómo podemos en esta carrera de la fe agradar al Señor Jesús mientras lo esperamos. 3. Con cánticos de alabanza y adoración. Salmo capítulo 135 y versículo 3 dice así: alaben al Señor porque Él es bueno, canten salmos a su nombre porque eso es agradable. Salmos, cánticos y alabanzas que exalten su nombre, que lo adoren a Él, que solo lo alaben a Él, que la gloria se la lleve el Señor Jesús. He tenido una oportunidad muy bonita con algunos de los jóvenes que se están formando en la alabanza, en tocar un instrumento, y nos hemos reunido algunas ocasiones para empezar a ensayar y ensamblar algunas canciones. Y hablaba con alguno de los jóvenes que venía con mucho entusiasmo en: venga, Pablito, venga, ensayemos y ensamblemos esta canción es súper chévere, venga, hagámosle. Y él ya la tenía lista y se hizo su solito, y él tenía mucho entusiasmo para que esa canción la comenzáramos a ensamblar. Realmente, aparte de que tiene un ritmo chévere, de que la canción, digamos, es muy bonita, yo lo invitaba a él y le decía: mira, hemos procurado en íntima devoción que las alabanzas que cantamos tengan al Señor Jesús en el centro. Es decir, que exalten a Dios de alguna u otra forma, que lo alaben a Él, que pregonen su evangelio, que viven al pueblo en buscar eso alrededor. Hoy nos estamos rodeando de canciones de buenos y famosos cantantes que muy linda la letra, pero en ningún momento exaltan el nombre del Señor Jesús. Entonces le decía a él: venga, vamos a ensamblar unas canciones. Nos pusimos de acuerdo y comenzamos a ensayar unas canciones que tienen ese sentido como iglesia íntima devoción que hemos fomentado. Y le decía a él: mira, no es que no quiera ni mucho menos, pues en el ejercicio que llevo yo de acompañarlos, de que no la cantemos por alguna acción mía que no me guste o no. Te quiero invitar para que comiences tú mismo a decirme qué dice la canción, no la cantemos, hablemos la letra y dime en dónde habla del Señor Jesús. Sí, claro, es que ahí dice que en Santiago 1, verso 2, mire que ahí está hablando de la palabra. Y yo le dije: sí, pero es que Satanás también se sabe la palabra. No porque esté haciendo referencia a, entonces sigamos cantándola. Está escrito que tenga gozo, que da. Y yo, bueno, y sigue, continúa, tan. Llegó al final de la letra y me dijo: ay, sí, en ninguna parte dice. Yo le dije: la letra es chévere, el sentido está chévere, y no me voy a criticar al autor ni a los cantantes, ni mucho menos, ni en eso. No es mi intención en parte del mensaje. Mi propósito de hablar con él es: cuando cantemos cánticos de alabanza y adoración, que sean cánticos que le agraden al Señor, que sean alabanzas donde el Señor sea glorificado, que sean cánticos y alabanzas donde la gloria se la lleve Él, no el hombre. Amén. Así que esa invitación la quiero extender, hermanos, de que cuando una canción nos agrade mucho también, prestemos atención en eso de: ¿está Cristo en el centro? Amén. Otro punto, otra herramienta más de cómo agradar al Señor Jesús es al obedecer a nuestros padres. En Colosenses capítulo 3, versículo 20, dice así la palabra del Señor por parte del apóstol Pablo, quien la pudo escribir, inspirado por el Espíritu Santo, muy linda, muy contundente, muy precisa, que también obviamente está en los dichos, en los mandamientos, en las bienaventuranzas. Hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto le agrada al Señor. Así que los jóvenes que nos están escuchando, usted que es adulto y también tiene los padres o no, el agradar al Señor Jesús se vuelve una regla, un conducto, una herramienta más de cómo buscamos agradar al Señor Jesús. Otro punto más es obedecer a nuestros pastores. Obedecer a nuestros pastores
es algo que le agrada al Señor Jesús. El Señor Jesús, precisamente en torno a su ministerio, antes de su ministerio terrenal, en su ministerio terrenal, postministerio terrenal, todo el tiempo usó la acción de los pastores y las ovejas. Cuando Él nos dejó pastores y al obedecer a sus pastores, el Señor Jesús vamos a encontrar cómo le agrada al Señor Jesús nuestra obediencia a ellos. Jeremías capítulo 3 versículo 15 dice: les daré pastores que cumplan mi voluntad. ¿Recuerdan cómo es la voluntad del Señor? Buena, agradable y perfecta. Para que los guíen con sabiduría y entendimiento. Esa sabiduría, ese entendimiento, escritos aquí en la palabra, donde nuestros pastores se mueven alrededor de esta y no la violentan, no se salen del contexto de la palabra, están cumpliendo con esta misma palabra del Señor, es decir, están cumpliendo su voluntad. Al ellos cumplir su voluntad, al enseñarnos y al instruirnos a nosotros en esta tierra, estamos nosotros agradando al Señor Jesús. Y en tercera de Juan, capítulo 1, versículo 6, dice así la palabra del Señor: ellos les han contado a toda la iglesia cuánto los amas. Por favor, ayúdalos en todo lo que necesiten para continuar su viaje. Hazlo de tal modo que resulte agradable a Dios. Mensaje dictado por parte del apóstol Pablo a la iglesia, orientándose a ellos, los que llevaban a pregonar el mensaje, aquí refiriéndose a Gallo. Y aquí él está diciéndonos a nosotros como a la iglesia: hazlo de tal modo que resulte agradable a Dios. Otro punto más de cómo podemos, mientras vivimos esta vida terrenal, agradar y estar capacitados para agradar la voluntad del Padre, al predicar y aplicar su palabra. Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 4 dice la palabra del Señor: al contrario, Dios nos aprobó y nos encargó anunciar la buena noticia, y eso es lo que hacemos. No tratamos de agradar a nadie sino solo a Dios, pues Él examina todo lo que sentimos y pensamos. Esta es la buena noticia, ¿ok? Y está escrita acá. La buena noticia es que el Señor Jesús vino, nos dio salvación, y esa es la que estamos pregonando y predicando. Pero ahora, ¿cómo la aplicamos? Colosenses capítulo 1, versículo 10. Así podrán vivir de acuerdo con lo que el Señor quiere y le agradan al hacer toda clase de buenas acciones y al aumentar su conocimiento en Dios. Hermanos, ¿y dónde tenemos y aumentamos ese conocimiento en Dios? Aquí. Entonces nos capacitamos aquí y al capacitarnos vamos y pregonamos su evangelio. Quiero remitirme rápidamente ahora a qué pasa cuando intento agradar al mundo y no al Señor Jesús. Nos hemos concentrado aquí en entender cómo le puedo agradar. Así que si hay algo que le agrada al Señor Jesús, pues hay conductas y acciones que no le agradan. Y normalmente todas ellas convergen o se centran en algo muy en particular. Así que, hermanos, hay una cosa clara: si usted no busca agradar a Dios, inmediatamente lo que hacemos es no agradarlo. Muchos prefieren agradar al mundo. Prefieren agradar al mundo que a Dios. Buscan más agradar a su esposo o esposa, pareja, jefe, hijos, vecinos, trabajo, compañeros, etcétera, y terminan desagradando al que murió por usted. Así que inmediatamente, si yo no agrado a Dios, estoy agradando al mundo. Y si agrado al mundo, hermanos, ahí es donde hablamos al comienzo. Por gracia el Señor nos dio esta salvación, pero usted es el que tiene esa decisión de si me aferro a ella y la conservo o si la desprecio y la desecho. Así que amar o agradar al mundo es desechar la salvación. En Romanos capítulo 8, versículo 8, dice la palabra del Señor: los que viven según la naturaleza pecaminosa, ¿qué dice ahí? Ayúdenme ustedes a leer al final. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Así que la invitación, hermanos, es agradar a Dios en todo momento, en todo tiempo, en todo lo que hacemos. Y por reforzarlo,
observen cómo en Primera de Pedro, y lo voy a leer muy rápido, capítulo 4, del versículo 1 al 6, para entender bien el contexto de este versículo, nos vamos a concentrar en el versículo 3, pero observen lo que dice este relato. Por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud, porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado, para vivir el resto de su vida terrenal no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino complaciendo la voluntad de Dios. Versículo 3. Pues ya basta con el tiempo que han desperdiciado haciendo lo que agrada a los incrédulos, entregados al desenfreno, a las pasiones, a las borracheras, a las orgías, a las parrandas y a las idolatrías abominables. A ellos les parece extraño que ustedes ya no corran con ellos en ese mismo desbordamiento de inmoralidad, y por eso los insultan. Pero ellos tendrán que rendirle cuentas a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Por eso también se les predicó el evangelio aún a los muertos, para que, a pesar de haber sido juzgados según criterios humanos, en lo que atañe al cuerpo, vivan conforme a Dios en lo que atañe al espíritu. Así que aquellos que toman la decisión de no agradar a Dios y agradar al mundo, pues llegará el juicio y allí pondrán cuenta delante de Dios. Hermanos, no tiremos por la borda la salvación. Tirar por la borda la salvación, voy a entrecomillarlo porque podría ser tan fácil, quizás la expresión, y es simplemente no hacer actos que le agraden al Señor Jesús. Así de sencillo podríamos connotarlo. No busque agradar al mundo, busque agradar al Señor Jesús. Y a modo de conclusión, quiero que lean conmigo el Salmo 40, versículo 8. Y que ahora en adelante, hermanos, hagamos parte de cuando nos hagan la pregunta, venga, ¿a usted qué es lo que más le agrada? Pidamos al Espíritu Santo que hoy nos ayude a calcar este versículo en el corazón y que después de responder con este versículo, respondamos todo lo demás, lo que nos chismoseamos ahorita. Entonces, se los hago en forma de pregunta, hermanos. ¿Qué es lo que más les agrada? Y respondamos este versículo. Me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad. Tu ley la llevo dentro de mí. ¿Qué es lo que más me agrada? Hacer la voluntad del Padre. Yo creo que lo demás, ya el Señor se encarga de ello. Y después de responder qué bonito sería agradar al Señor, hacer su voluntad, pero también me agrada la comida, las salchipapas, me agrada esto, me agrada aquello, pero que nuestro centro en la pregunta de ahora en adelante sea, me agrada hacer la voluntad del Padre. La recompensa. Hace 8 días nuestro pastor Junior nos predicaba sobre la provisión abundante, y miren cómo en correlación con el agradarle al Señor Jesús, encontramos en Primera de Juan capítulo 3 versículo 22, dice, y recibimos todo lo que le pedimos porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Así que el Señor se encargará de todo lo que necesitamos, hermanos. Reglas, conductas, herramientas, agradémosle. Cumplamos con su voluntad, el Señor se encarga de lo demás. Y entonces, ahora sí, llegando al final, le encontramos sentido a hacer todo el tiempo la voluntad del Padre. Si acaso, en modo de reflexión, hermanos, si acaso usted no ha encontrado ese sentido de vida, siente que no está aún capacitado, puede orar y repetir conmigo el siguiente versículo. Miremos lo que dice David en el Salmo 143, versículo 10. Y vamos a leerlo en forma de oración. Amén. En voz alta, mis hermanos. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, que tu buen espíritu me guíe por un terreno sin obstáculos. Íntimo Devoción te agradece por acompañarnos en nuestro servicio de culto. Desde Medellín transmitimos en simultánea con nuestras iglesias en el Oriente Antioqueño, Turbo, Cereté, Maicao, Colombia y todo el mundo. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Nos reunimos para vivir un tiempo de alabanza y adoración, compartir con la iglesia infantil,
predicar y difundir la palabra de Dios. Visita nuestro sitio web, descarga nuestra aplicación y síguenos en las redes sociales. Año 2024. Viviendo para Jesús.